Invitaciones a reflexionar, estando a solo 24 horas del Día Internacional de la Mujer, en lo que va de la semana hemos profundizado en muchas áreas de la lucha feminista a esta hora. Para nosotros es un placer estar con Francisca Fernández, que es vocera de luchas socioambientales de la Coordinadora 8 de marzo, quien está acá para contarnos la relación entre feminismo y medio ambiente. Puede ser llamativo. ¿Cómo estás, Francisca? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. No, por favor, a ver, cuéntame. Disculpa mi ignorancia. ¿Cómo es la relación entre feminismo y medio ambiente? Mira, es muy buena tu pregunta porque no eres la primera persona que hace justamente esa pregunta. El feminismo es una reflexión, es un horizonte político que da cuenta o que busca la transformación radical y profunda de las relaciones de opresión de las mujeres. Y una dimensión muy importante es que la subordinación de las mujeres ha estado vinculada también con la explotación de la naturaleza. Y en ese sentido, el feminismo, pero sobre todo lo que podríamos llamar desde un ecofeminismo, hay una profunda reflexión en este vínculo mujer, naturaleza y explotación. Y en ese sentido, las mujeres somos afectadas de manera mucho más intensa que los hombres en relación al extractivismo. Obviamente para eso te tengo que explicar qué es extractivismo. Sí, cuéntame. El extractivismo tiene que ver con la explotación ilimitada, intensiva de los mal llamados recursos naturales. Nosotros preferimos hablar de bienes comunes o bienes comunitarios. Y estos son llevados para su exportación a los mercados mundiales. Y justamente lo que trae la consecuencia es el despojo, el saqueo de los territorios, de las aguas. Y en ese ámbito, las mujeres somos las más afectadas. ¿Por qué? Porque justamente estamos en las condiciones más de precariedad, inseguridad y incertidumbre en estas relaciones de explotación hacia los territorios. Te doy un ejemplo. Las mujeres somos las más afectadas en términos de que tenemos que hacer un doble trabajo en estos territorios, por ejemplo, en zonas de sacrificio. El cuidado de nuestros hijos, el cuidado del espacio, pero además en este sistema de explotación, las mujeres somos las que más estamos en una condición precaria en el ámbito laboral. Entonces, esa es la reflexión desde el feminismo en relación a las luchas socioambientales. Entendemos que la lucha feminista es una lucha por la soberanía y por el fin de las opresiones de las mujeres. Y buscamos, efectivamente, la soberanía de nuestros cuerpos, pero además de estos territorios en que habitamos. Esa es un poco la reflexión. Muy interesante la reflexión, Francisca, tomando en cuenta que vivimos hoy en un modelo neoliberal, capitalista, no se ve otra opción, por lo menos no sé, perdón que sea pesimista, no veo un proyecto que sea paralelo a eso, más allá de lo crítico que podemos ser. Hay quienes plantean que lo que hay que es arreglar el capitalismo y otros plantean que hay que dejarlo, pero no te plantean cómo. Pero sí llego a la conclusión, en torno a lo que me estás contando, de que de alguna manera este patriarcado siempre benefició a los hombres, mandó a las mujeres a la casa a cocinar, a mantener a la familia en la forma de estructura tradicional. A nosotros los hombres nos manda a la calle, y cuando pasa eso es un modelo que es súper compatible, el machismo finalmente, con esta lógica que tú planteas críticamente como extractivista. El machismo, el patriarcado, estructuran la economía también. Entonces, tú sientes que, por lo que yo interpreto, el feminismo es una crítica directa y transgrede por eso. No sé si piensas o crees que lo que estoy diciendo tiene algún sentido, porque creo que tú eres la experta. Sí. ¿Es eso, no? ¿Es una crítica también? Sí. Desde el feminismo podemos hacer crítica en torno a las distintas articulaciones de esa opresión. Y una de esas articulaciones, como yo te decía, es el extractivismo. Entonces, para darte un ejemplo, porque es bien importante, el extractivismo ha generado que las mujeres ocupemos dobles roles, tanto en el trabajo productivo, absolutamente precarizada, y también en el trabajo reproductivo. Entonces, en ese sentido, yo te vuelvo a insistir, el extractivismo nos está enfermando. A todos. Sí, pero a las mujeres con mayor razón. Te vuelvo a insistir. Te doy un ejemplo. El caso de cordón industrial, Ventana, Quintero, Punchuncaví. Sí. Las mujeres éramos las más afectadas. ¿Por qué? La mayoría de la población que habitan en esas zonas de sacrificio son mujeres. Las mujeres, después de jornadas laborales absolutamente precarias,
tienen que llegar a sus casas a cuidar a los hijos. Las mujeres corrieron cuando hubo, no sé si se acuerdan, intoxicaciones masivas retirando a sus hijos. Pero al mismo tiempo de quienes somos las más afectadas, somos las más movilizadas. Y no es casualidad, suena tremendo lo que voy a decir, pero en general las negociaciones que hacen transnacionales o grandes mineras o agroindustria o forestales, en general hacen negociaciones con los hombres y las mujeres nos ha tocado vivenciar justamente desde estas opresiones el lugar de la resistencia. Entonces, ojo, el extractivismo no nos afecta de manera igual. A las mujeres nos afecta de manera mucho más concreta, mucho más vivencial, y es por eso que desde el feminismo justamente exige esta visión y una profundización respecto a la precarización. Francisca, ¿y Sí. cuál es la propuesta para transformar eso? Bueno, eso es lo interesante, porque si bien es desde el feminismo, estamos también hablando de un cambio profundo. Y en ese sentido tenemos algunas propuestas. Por ejemplo, algo puntual es que tenemos que terminar con la matriz productiva, económica y energética actual. Por ejemplo, tenemos como propuesta el potenciar las economías territoriales solidarias, justamente desde la lógica de una gestión participativa y comunitaria de los bienes comunes. Pero ojo, vuelvo a insistir, hoy, en el Chile que vivimos, esto es imposible. Por eso tenemos que hacer un cambio profundo. Por ejemplo, somos el único país del mundo en que el agua es privatizada bajo un código que se heredera de la dictadura cívico-militar. Y nuevamente, ¿quiénes somos las más afectadas? Las mujeres. ¿Cuáles? Campesinas, indígenas, migrantes, que son las que más ocupan el lugar del ámbito agrícola. Otro caso, las temporeras. La mayor cantidad de temporeros en Chile son mujeres y a su vez vemos que en Chile hay altos índices de ocupación de plaguicidas que va generando enfermedades catastróficas. Entonces lo que te estoy diciendo acá que requiere de un cambio de visión de modelo de desarrollo y es por eso que desde el feminismo y desde las mujeres del pueblo originario apelamos a un buen vivir. El buen vivir se construye y lo primero es la gestión integral, por ejemplo, de las cuencas, de los territorios, ver cuáles son los bienes que en cada zona, que cada territorio tenemos y ver qué manera puede ser adecuada para generar una economía pensada desde el ámbito más solidario. Y esto, si tú piensas, no es tan fantasioso. Hoy vemos muchas redes de agroecología en que están participando tanto hombres y mujeres. Vemos, por ejemplo, en Temuco la existencia de un movimiento de basura cero, la generación de huertas comunitarias o la generación de cooperativas donde se va comprando juntas y juntos. Entonces yo creo que quizás no se conoce, no se visibilizan las alternativas, pero las alternativas existen. Y justamente para este 8 de marzo es que queremos vincular estas alternativas con esta visión crítica que las mujeres tenemos en torno al extractivismo. Hay un punto que me parece que es tan interesante de analizar, que tiene que ver con respecto a las reacciones de los hombres en relación al tema de el feminismo, a propósito del correo del decano de Lusach o algunas reacciones que hemos visto en estas horas. Tú desde tu perspectiva, que tiene que ver con lo terrenal y también con la transgresión a lo concreto, me parece que es interesante escucharte qué le dirías a esos hombres que se ven tan nerviosos y que se pueden sentir excluidos. Mira, somos herederas de una memoria histórica de lucha desde nuestras ancestras, desde los pueblos originarios, y esta lucha hoy podemos decir que se ha visibilizado más y ha logrado mostrar las distintas articulaciones respecto a la lucha por la vivienda, respecto al no más AFP, respecto al derecho a la ciudad, respecto a los derechos sindicales, respecto a visibilizar los conflictos socioambientales. Entonces yo creo que justamente esta visibilización aborda tantas esferas que creo que muchos hombres se sienten incómodos y se sienten cuestionados en su situación de privilegio. Entonces, quizás en ese cuestionamiento de privilegio es cuando empiezan las tensiones, cuando se ven desplazados. Por ejemplo, hoy hacemos un llamado a la movilización de este viernes donde nosotras seamos las protagonistas, donde nosotras vayamos adelante, donde nuestros compañeros, padres, hijos, amigos nos apoyen en la casa, nos apoyen, por ejemplo, reemplazando nuestra función en el trabajo, pueden participar absolutamente en la movilización, pero siempre pensando que estamos nosotras adelante. O sea, entonces yo creo que eso cambiar fue la la lógica intención. del protagonismo que siempre se le otorga al hombre Absolutamente. por default. Y cruzado en todo
todos los sectores políticos de los hombres. Yo creo que el tema del protagonismo es histórico en los distintos sectores. Por eso yo creo que justamente esta huelga es tan radical, porque pone en tensión la construcción de masculinidad en las distintas esferas. Muy interesante, Francisca. Oye, estamos hablando acerca del tema del medio ambiente, del feminismo, y tienes parte del movimiento por las aguas y los territorios. Sí. ¿Cómo llevaste la idea a la coordinadora que se juntó el mes de diciembre y que, bueno, va a tener su gran reunión el día viernes? Bueno, el movimiento por el agua y los territorios nos definimos como movimiento crítico al patriarcado. Y en ese sentido también nos definimos como un movimiento que critica la matriz productiva y energética de este país, que tiene que ver con la economía neoliberal. Entonces nuestra lucha es por la desprivatización del agua y entendemos que la única forma de desprivatizar es derogando el Código de Agua, lo que implica derogar la Constitución. Y realmente necesitamos una Asamblea Constituyente. Bajo esta visión nos fuimos articulando con distintos sectores que justamente están en la misma mira. Romper con esta lógica neoliberal, plantear una nueva Constitución desde procesos participativos. Y así nos fuimos encontrando con Movimiento Salud para Todas y Todos, con NOMA AFP, con la CONFECH y con las feministas en general, y específicamente con la Coordinadora 8 de marzo, donde fuimos dialogando la importancia de visibilizar desde el feminismo las distintas aristas de lucha. Entonces, interesante, llevamos un año trabajando puntualmente de manera mancomunada y creamos un comité socioambiental feminista, donde participamos nosotras del Movimiento por el Agua y los Territorios, otras organizaciones territoriales, y un hecho importante también, participa la coordinadora Macarena Valdés. Macarena Valdés es una lamien, una hermana mapuche que fue asesinada en agosto del 2016 en Tranguil, en la zona de Panguipulli. Ella estaba rechazando la construcción de una mini hidroeléctrica de paso en el sector a cargo de RP Global. Después se levantó supuestamente su muerte bajo la lógica de un suicidio. Las distintas organizaciones socioambientales y mapuche exigimos la elaboración de un nuevo peritaje y sale efectivamente que ella habría sido asesinada. Así que Macarena Valdés, más esta necesidad de articularnos, fue lo que generó la consolidación de un comité socioambiental dentro de la Coordinadora 8 de marzo. Francisca Fernández con su testimonio esta noche, acá en Cada Noche. Muchas gracias por esta clase, Francisca. Muchas gracias a usted y sobre todo agradecer en este espacio, y mi llamado es a organizarnos. La huelga va este viernes 8 de marzo, pero tenemos distintos hitos. Por ejemplo, vamos a protestar nosotras en distintos territorios a las 9 de la mañana el viernes, vinculado a la lucha socioambiental por justicia para Macarena Valdés. Y vamos a hacer una acción a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, en la esquina de Pío Nono con Santa María, por Mujeres por el Agua, justamente visibilizando una arista que quizá ha estado oculta o no tan evidente de la lucha feminista. Así que muy agradecida. Muchas gracias por venir esta noche.